Uf, ahora sí. Juan capítulo 3 desde el versículo 14 dice la poderosa palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Vamos a estar tocando todos estos temas hoy. Versículo 16 es un versículo clásico. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un versículo que todo cristiano se lo debe saber de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, en el versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vamos a estar tocando unos temas fundamentales en nuestra fe. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Cierro con el versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a dejarlo por ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy comenzamos esta nueva serie de mensajes que se titula El proceso de la fe. El proceso de la fe. Alguien que diga conmigo: el proceso de la fe. Y en esta primera parte de esta serie de mensajes vamos a estar hablando acerca de lo que es salvación por gracia. Salvación por gracia. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer aquí hace rato. Ya tú estabas aquí esperándonos, preparaste un escenario para tener un encuentro con nosotros en esta mañana. Te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo continúe la obra que ya ha comenzado. Que tu Espíritu Santo puedas ministrar a través de la predicación de tu palabra, de tal manera que puedas llegar a lo profundo del corazón y puedas activar fe en el nombre poderoso de Jesús, con una fe completa, que nosotros podamos entender tu palabra y las dimensiones de la fe, para que podamos entender cómo la fe funciona. Ayúdanos, Señor, durante este tiempo y esta temporada, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos a comenzar esta serie de mensajes hoy bajo el tema el proceso de la fe. ¿Y por qué? Ante los acontecimientos actuales, ante lo que estamos viviendo dentro de la pandemia, lo que es el COVID-19, la cuarentena, diferentes medidas de aislamiento social que han sido tomadas a nivel internacional, las naciones nos encontramos siendo procesadas, y esto ha creado una demanda a la iglesia. El mundo ha creado una demanda sobre la iglesia, y la demanda es de palabra, la demanda es de respuestas. El mundo está siendo sacudido en una manera en que el mundo está siendo llevado a buscar respuestas en Dios y en la palabra. Y yo creo que esto es profético. Estamos viviendo en la década de la boca según el calendario hebreo. Así que esto no nos debe tomar por sorpresa. Todos los eventos que estamos viendo, todo lo que está ocurriendo aquí delante de nuestros ojos, porque lo que está ocurriendo es que el Señor está preparando una plataforma alta para que la iglesia pueda hablar. Esta es la década de la boca. Así que el Señor ha creado una necesidad de palabra en el mundo, para que el mundo pueda acudir a la iglesia y principalmente a la palabra de Dios, para buscar respuestas. Y por esa razón nosotros en cada iglesia que ha decidido sobrevivir este proceso, nos hemos visto en la obligación de meternos en estos medios
para llevar nuestros cultos a muchas más personas de las que nosotros les estábamos predicando antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una congregación, ahora después de la pandemia tenemos otra congregación. ¿Por qué? Porque se añade, y durante los servicios, cuando se acaba el culto, yo puedo ver las estadísticas en Facebook, en YouTube, las personas que se van conectando. Algunas se conectan por 5 minutos, otras se conectan por 10 minutos, otras se conectan por 30 minutos, otras se quedan durante el servicio completo. Y las estadísticas de la página de nosotros del Centro Cristiano Alcanza fluctúan más o menos entre 800 a 1500 personas que entran para visitar nuestra iglesia. Mira lo que está ocurriendo aquí. Están visitando la iglesia. Personas que antes de la pandemia no visitaban la iglesia, ahora están visitando la iglesia. Esto ha creado una demanda sobre la iglesia y es una demanda de palabra. El asunto es, esto es muy bueno por un lado, porque vemos cómo Dios está atrayendo al mundo a su presencia, cómo Dios está atrayendo al mundo a su palabra. Pero puede ser arriesgado por otro lado, porque podemos vernos ante un riesgo de un evangelio incompleto, de una palabra incompleta y de una fe incompleta. ¿Por qué? Porque el mundo viene a buscar palabra de Dios, pero viene a buscar un tipo de palabra. En medio del pánico, en medio de la confusión, el mundo viene a buscar palabra de consuelo y palabra de paz. Y esto es muy bueno. Definitivamente Dios es nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Y ciertamente hay una paz que se desata sobre todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero es arriesgado en el sentido de que nosotros necesitamos predicar un evangelio completo. El mundo viene a buscar una palabra de paz, pero nosotros necesitamos de momento encontrarnos con Mateo capítulo 10, versículo 34, que dice, no piensen, esto es Jesús hablando, en Mateo 10:34, Jesús dice, no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? Porque cuando nosotros podemos profundizar en la doctrina que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar con muchos principios de la fe. Nos vamos a encontrar con principios de reino. Nos vamos a encontrar con mandamientos. Nos vamos a encontrar con estatutos. Nos vamos a encontrar con la manera de Dios operar. Y cuando nosotros nos encontramos y comenzamos a aprender cómo es que Dios opera su reino, vemos entonces que de esa manera, como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo en Mateo capítulo 6, mas ustedes cuando vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí. Entonces chocamos con esto, chocamos que Dios no quiere solamente consolarnos, ni que tengamos una experiencia almática o emocional solamente, sino que nosotros podamos tener una experiencia espiritual que lleve a nuestras vidas no a conformarnos a este siglo ni a la manera de operar del mundo, sino que nosotros podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es lo que hace el estudio de la palabra. Así que la iglesia en general, aunque nosotros aquí en Alcanza llevamos enseñando y predicando unos principios y entiendo que no nos hemos detenido en esto, pero también hemos acudido a la necesidad del mundo para llevarle al mundo palabra de consuelo. Y a nivel general, la iglesia de Jesucristo ha estado predicando por un mes, posiblemente aproximadamente un mes ya, predicando palabra de consuelo y palabra de paz. Iglesia, es tiempo de discipular. Es tiempo de discipular. Es tiempo de nosotros comenzar a entrar en estos principios para que nosotros podamos entender cómo es que esta fe funciona. Hay una necesidad ahora mismo ante los cientos de miles de personas alrededor del mundo que durante este pasado mes han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hay una necesidad de que las personas puedan entender cómo esta fe funciona. No solamente los nuevos creyentes. El Señor me ponía en mi espíritu que hay una necesidad aún en los veteranos espirituales. También hay una demanda, hay una necesidad de una palabra de fundamento que nosotros podamos entender cómo funciona esta fe.
Así que en medio de esta serie de mensajes vamos a estar explicando el proceso de la fe y vamos a tener 4 partes para esta serie. 4 partes para esta serie. Algunas de las partes se podrían extender en más de un mensaje. Te voy preparando de antemano. Pero hemos organizado este proceso de la fe en 4 partes. Salvación, número 1. Número 2, relación. Número 3, transformación. Y número 4, comisión. Salvación, relación, transformación y comisión. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca de lo que es salvación por gracia. Vamos a estar estableciendo el fundamento de nuestra fe, donde es que comienza este caminar cristiano. Y en Apocalipsis dice que es necesario que nosotros de vez en cuando volvamos al primer amor. Que volvamos al primer amor, que volvamos al fundamento, al principio, donde todo comenzó con el Señor. En cuanto a la relación, vamos a estar en la segunda parte hablando de intimidad espiritual. En la tercera parte, que es transformación, vamos a estar hablando acerca de lo que es crecimiento espiritual. Esa es la parte que yo entiendo que se va a dividir en unos cuantos mensajes, porque yo necesito, el Señor ha puesto una carga en mi corazón de que la iglesia pueda entender este proceso de lo que es crecimiento espiritual. Y vamos a cerrar hablando de comisión en cuanto a lo que es el avance en nuestro propósito, en el propósito de Dios con nosotros. Amén. En esta primera parte, habiendo explicado entonces hacia dónde vamos en esta jornada de esta temporada, en esta primera parte de la serie de mensajes vamos a hablar sobre lo que es la salvación por gracia. Y hoy vamos a estar desmenuzando Juan 3:16. Te lo voy a repetir. Vamos a estar desmenuzando, vamos a estar haciendo una operación aquí, desmenuzando Juan 3:16, y te lo voy a repetir. Les mencioné ahorita, hoy esta serie es de enseñanza. Te recomiendo que saques libreta o tu tablet o tu teléfono, tu bolígrafo, que uses lo que tengas que usar para tomar notas, porque vamos a crecer espiritualmente durante estos próximos meses. Vamos a estar trayendo fundamentos, principios bien importantes, necesarios que podamos grabar esto en nuestros corazones, y la misma palabra nos dice: escribe la visión. Escribe la visión. Así que les invitamos a tomar notas. Amén. Dice Juan 3:16. Este versículo se supone que todo cristiano se lo sepa de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor puso en mi corazón esta asignación, y yo pude dividir este versículo en 5 partes. Antes de cada coma, esa es la parte que vamos a estar trabajando. Así que la primera coma termina en mundo. Esa primera parte del versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta primera parte del versículo, este versículo es poderoso, porque este versículo contiene los componentes de nuestra salvación. Este versículo contiene los elementos de nuestra salvación, elementos doctrinales que nosotros necesitamos recibir, entender y aplicar y grabar en nuestros corazones para que podamos entender nuestra salvación. Amén. Así que en esta primera parte del versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí tenemos la primera parte, que es el propósito. Dios no comienza nada por capricho. Dios no comienza nada por aburrimiento. Dios comienza todo por propósito. Eso es bueno que lo apuntes por allí. Dios comienza todo por propósito. Esto aplica a cada asignación que el Señor comienza en nuestras vidas. Cada proyecto de vida que el Señor inicia en nosotros, Él no lo inicia por capricho. Esto aplica a nuestra salvación y esto aplica a nuestras pruebas. Así que si yo me encuentro ahora mismo en una prueba de enfermedad, este proceso el Señor ha permitido que se ha comenzado en mi vida por un propósito. Mi trabajo como cristiano es procurar, es buscar en la palabra y en la presencia de Dios: Señor, ¿cuál es el propósito de este proceso? Mientras más rápido yo entiendo el propósito del proceso, más rápido yo salgo del desierto. Te lo voy a repetir. Mientras más rápido yo entiendo el propósito del proceso, más rápido yo salgo del desierto. Así que mi responsabilidad, esto no es la responsabilidad del pastor,
Esto no es la responsabilidad de ningún líder, no es la responsabilidad de tu mamá, ni de tu esposo, de tu esposa. No, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad enterarte del propósito de tu proceso para que puedas aprender la lección que está amarrada al propósito, que está amarrada al proceso. Y en la medida en que yo pueda aprender esa lección y transformar mi vida mediante la aplicación de esa enseñanza de vida, allí entonces yo voy a salir más rápido del proceso. Amén. Así que Dios lo comienza todo con un propósito. Este es el propósito del asunto. Este es el motivo. Y qué poderoso que cuando Dios declara el propósito de su misión con nosotros, Él dice que su misión es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cada vez que nosotros vemos un porqué en la Biblia, debemos poner nuestra mirada allí, porque muy probablemente hay una revelación de propósito allí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el porqué de Dios? El amor, el amor, el amor. El motivo, el propósito que movió a Dios allí. Dios no fue movido por pena. Y esto va a transformar, entender esto va a transformar nuestra fe, va a transformar nuestra teología, va a transformar nuestra manera de acercarnos a Dios, va a transformar nuestra manera de pensar respecto a quién es Dios y cómo es Dios y cómo es que Dios opera. Dios no fue movido por pena. Dios no fue movido por coraje. Cuando nosotros entendemos esto, esto va a cambiar nuestra manera de orar. Esto va a cambiar nuestra frecuencia de oración. ¿Cuán frecuentemente yo oro? ¿Por qué? Porque si mi mentalidad es que Dios va a ser movido hacia mí por pena, entonces yo solamente voy a orar cuando yo me encuentro en una situación difícil, y yo voy entonces a clamar a Dios, y yo me voy a hacer la víctima, y yo voy a querer decirle a Dios todos los problemas que yo tengo. Mira, Señor, todos estos problemas. Mira, Señor, cómo me va aquí en el trabajo. Mira mis finanzas, mira mi casa, mira mi familia. No, no, no. Dios no es movido por pena. Dios es movido por amor. Cuando yo puedo entender esto, que Dios es movido por amor, y que en base a este amor Él es movido a dar, yo puedo cambiar mi actitud respecto a cómo yo oro, respecto a cómo yo me acerco a Dios. Entonces yo no tengo que esperar a encontrarme en una aflicción para entonces yo orar, sino que yo puedo vivir como decía Jesús, como decía, entiendo que fue el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Él decía: orad sin cesar. Orad sin cesar, oren sin cesar, oren sin parar, oren siempre. En otras palabras, cuando yo entiendo que Dios es movido por amor hacia mí, yo puedo entonces orar todo el tiempo dándole gracias a Dios por todo lo que Él ya ha preparado de antemano para mí. Todo lo que Dios ha preparado de antemano para mí. Señor, gracias por el nuevo trabajo que viene. Señor, gracias por la restauración de mi casa. Señor, gracias. Yo te doy, Padre, gracias. Gracias porque yo sé que tú me amas. Padre, gracias porque mi hijo va a volver a casa. Padre, gracias porque yo sé que yo he recibido esta sanidad. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que las cosas se van a restaurar. Yo sé que tú haces todas las cosas nuevas. Padre, gracias. Entonces yo puedo comenzar a vivir en este clamor constante, que esto va a llevar nuestras vidas a tener una intimidad continua con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es movido por pena. Dios tampoco fue movido por coraje. Y esto va a cambiar también nuestra manera de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos abstenemos de hacer ciertas oraciones porque pensamos que no somos dignos de recibir ciertas cosas. Entonces esto crea una barrera que nos aleja de la presencia de Dios, porque pensamos que Dios está molesto con nosotros. Pero el versículo es claro: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a profundizar en esto. Vamos a profundizar en esto. Gloria a Dios. ¿A quién amó? Antes de entrar en a quién amó, vamos a hablar acerca de este amor. Este amor. La palabra griega que utiliza el autor aquí en el Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan, la palabra griega que utiliza para describir el amor de nuestro Dios es la palabra ágape. Él pudo haber utilizado la palabra fileo, que se refiere a un amor de amistad,
a un amor de amistad. Lo que en buen puertorriqueño, en buen castellano podría ser te quiero. Te quiero pero no te amo. Te quiero pero tengo limitaciones. Te quiero pero si tú me defraudas yo me voy a alejar. Te quiero pero si tú me la haces, cuídate. No, pero el apóstol Juan no utilizó esa palabra. El apóstol Juan utilizó la palabra ágape. Porque de tal manera ágape Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Este amor ágape es un amor diferente. Según el vocabulario griego, esto se refiere a un amor entregado, a un amor apasionado, a un amor que le da la bienvenida a la persona que está amando. Es un amor que te atrae. Es un amor con contentamiento. Mira desde la plataforma, desde donde comienza Dios contigo. Dios comienza amándote con un amor de contentamiento. Dios comienza estando contento contigo. Algunas personas definen este amor ágape como un amor incondicional. Porque es un amor que a pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue amando. Y esto yo necesito que sea martillado en nuestras conciencias, que sea martillado en nuestros corazones. Que tú puedas entender que Dios te ama con un amor entregado, con un amor apasionado. ¿A quién amó? Porque nosotros en la iglesia evangélica, nosotros en diferentes sistemas eclesiásticos, en diferentes denominaciones, no voy a entrar en esos detalles, pero nosotros como iglesia muchas veces tendemos a pensar que Dios solamente ama a los cristianos. Voy a dejar que eso marine allí un poquito. Nosotros los creyentes, aquellos que nos congregamos, aquellos que diezmamos, ofrendamos, servimos, obedecemos, pensamos que estamos en un mayor nivel en cuanto al amor de Dios. Pero el versículo aquí es clave. El versículo no dice, porque de tal manera amó Dios a sus creyentes. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Esa palabra mundo en el original lenguaje griego con el que se escribió este texto es la palabra cosmos. De tal manera amó Dios al cosmos. Y esa palabra cosmos es una palabra con una definición bastante abarcadora. Se refiere al planeta Tierra, pero no solamente al planeta Tierra, sino se refiere a los sistemas, al orden y al gobierno del planeta Tierra. De tal manera amó Dios a las personas, te lo voy a traducir. De tal manera amó Dios con amor apasionado y entregado a las personas que viven conforme al sistema del mundo. En otras palabras, de tal manera amó Dios a las personas que estaban alejadas de Él. Mira qué grande es el amor de Dios. Y por eso es que cuando a Jesús se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, pues claro, fácil, sencillo. El mandamiento más importante es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y entonces incluyó una palabra allí. Dijo, y el segundo mandamiento es semejante. En otras palabras, es semejante en nivel de importancia. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Este es el que no nos gusta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le estaba dejando saber a las multitudes y en específico a sus discípulos, a nosotros los creyentes, que nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere que nosotros vivamos en imagen y semejanza de Él. Que nosotros amemos como Él ama. Dios de tal manera amó a gente que lo rechazaba. Mira esto, yo necesito que tú entiendas esto.
De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a gente que vivía en pecado, gente que lo rechazaba, gente que vivían dándole la espalda a Él, gente que vivían desobedeciéndole. De tal manera los amó. De tal manera este amor hacia un mundo pecador. Hacia un mundo pecador, Dios lo que siente es amor ágape. Esto, señoras y señores, esto es gracia. Por esto el título de esta enseñanza es Salvación por gracia. Porque no podemos hablar, esta es mi creencia, esta es mi fe, no podemos hablar de la salvación de nuestro Señor Jesucristo sin hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Gracia por definición es favor inmerecido. Es cuando Dios hace algo por ti que tú no mereces. Esto fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ti y por mí. Por nosotros que fuimos pecadores, que somos pecadores, que fallamos, que cometemos tantos errores, que hacemos tantas cosas mal. Y Dios, desde la eternidad, desde el trono celestial, desde un lugar muy cómodo, decidió incomodarse, asumir una forma carnal, se encarnó. Esta es la doctrina de la encarnación. Él se hizo carne, se convirtió en un ser humano de carne y hueso para padecer lo que nosotros padecemos en esta tierra, para sufrir lo que nosotros sufrimos en esta tierra, para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él, para que a la hora de nosotros acercarnos a la fe no nos acercáramos a un Dios con el cual no nos pudiéramos identificar, sino que al mirar a nuestro Señor Jesucristo nosotros pudiéramos ver un hombre que padeció lo que nosotros padecemos y aún más se entregó. Aquí vamos a la segunda parte de este versículo. La segunda parte es que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, número uno. Número dos, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta segunda parte nos presenta la acción. Alguien que escriba por ahí. Número dos, la acción. Número uno fue el propósito. Número dos, la acción. ¿Cuál fue la acción de nuestro Señor? ¿Cuál fue la acción del Padre? Dio a su Hijo unigénito. Dios opera bajo sus propios principios. Dios no rompe sus propias leyes. En Romanos capítulo 12, versículo 9, nos dice aquí el apóstol Pablo, hay un principio aquí muy poderoso del reino. Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Te lo voy a repetir. El amor sea sin fingimiento. Que no sea un amor de la boca para afuera, en otras palabras. Que no sea un amor de palabras, sino un amor con hechos. Un amor con evidencia. La evidencia del amor es lo que se da. Yo no puedo decir que yo amo a alguien cuando yo no estoy dispuesto a darle nada. Yo voy a dejar que eso marine allí un poquito. Yo no puedo decir que yo amo a alguien si yo no estoy dispuesto a darle nada. Y de aquí se podían desprender muchísimos mensajes que no voy a entrar en ellos por el asunto del tiempo y para no desviarme de la línea. Pero Dios opera por sus propios principios. Y Él dice en su palabra que el amor sea sin fingimiento. O sea que si Dios te ama, Dios está dispuesto a darte algo. ¿Y qué te dio? ¿Qué te dio? Nosotros sabemos lo que nuestro Dios nos dio. Dios nos dio a su Hijo. No fue algo, lo que Dios nos dio fue alguien. No fue, te lo voy a repetir, no fue algo, lo que Dios nos dio fue a alguien.
Dios nos dio una persona y no nos dio a cualquier persona, nos dio a su Hijo unigénito. Nos dio a su Hijo. Si tú me preguntaras a mí, a mí me gusta utilizar este ejemplo cada vez. Si tú me preguntaras a mí, pastor, ¿tú entregarías a tu hijo por mí? No. Yo tengo 2 hijos hermosos, Alejandro y Daniel. Y yo te amo a ti, pero no así. No así. No. ¿Por qué? Porque la manera en que yo amo a mis hijos es una manera bien diferente a como yo amo cualquier otra cosa en esta tierra. Cuando nosotros ponemos esto en perspectiva, que nosotros podemos entonces entender qué fue lo que nos dio nuestro Dios, a quién nos dio a su Hijo, y no fue cualquier hijo, dice la palabra que fue a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito en el original griego es la palabra monogenes, se divide, es una palabra compuesta que la utilizamos nosotros en el español también. Mono habla de uno, genes habla de genética. Esa palabra monogenes lo que significa es que esta cosa es única en su clase. Jesús en los ojos del Padre es único en su clase. Este es mi hijo, pero no es como más ningún hijo. No. Este es único en su clase. ¿Por qué? Porque este es parte de mí. Nosotros que entendemos lo que es la doctrina de la Trinidad, que más adelante nosotros entraremos por allí, entendemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En inglés se le llama the Godhead, la cabeza de Dios, que es compuesta por estas 3 partes, estos 3 elementos, de una manera similar a como un huevo tiene 3 partes, tiene cascarón, tiene yema y tiene esas 3 partes. Usted me entiende, ¿verdad? Dios también tiene estas 3 partes. Así que cuando el Padre mira a su Hijo Jesús, Él no está viendo a cualquier otra persona. Él está viendo aparte de Él. Jesús es mi Hijo, pero ustedes tienen que tener esto bien claro. Él es único en su clase. Oh, esto está poderoso. Yo siento a Dios aquí. Y así es la manera en que nosotros debemos ver a Jesús. Jesús es único en su clase. Él decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted se quiere acercar al Padre, tiene que pasar por mí. Yo soy único en mi clase. No hay nada que te va a dar lo que yo te doy. No hay nada. Yo soy la puerta en el redil de las ovejas. Las ovejas, si quieren pasar, tienen que pasar por mí. Gloria a Dios. Yo soy el acceso. Oh, gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios aquí. Nosotros sabemos a quién Dios dio. Dios dio a su Hijo unigénito. Y sabemos y no podemos menospreciar, no podemos pasar por alto cómo lo dio. Lo dio en la cruz del Calvario. Lo dio mediante un sacrificio, de una manera como nadie ha sido sacrificado por el propósito por el cual fue sacrificado. Porque Jesús no fue el único crucificado. Esto era una práctica en el Imperio Romano. Así era como ellos establecían su orden. Así era como ellos tomaban gente de la población para enviar un mensaje a la población. Ustedes tienen que obedecernos a nosotros porque nosotros somos la autoridad. Así era como ellos infundían temor en la población colonizada. Y este fue el contexto dentro del cual entró Jesús a la tierra, dentro de un contexto colonizado. Y siento una tentación de meterme por aquí, pero no lo voy a hacer. Espíritu Santo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el dominio propio. No me voy a entrar por allí a hablar de la colonización. Pero este fue el contexto por el cual entró nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue crucificado. Lo que distingue a Jesús, lo que hace que Jesús sea único en su clase, es que Él fue latigado, posiblemente de la manera como muchos fueron latigados. Él fue crucificado, posiblemente de la misma manera como muchos fueron crucificados.
pero fue latigado, humillado, abofeteado, recibió su corona de espinas. Finalmente fue clavado a la cruz del Calvario y penetrado por el costado, por un propósito muy diferente, muy distintivo, muy único al propósito de cualquier otra persona que pudo haber atravesado ese proceso. Él fue humillado, latigado y crucificado por amor a ti, por amor a mí. Él atravesó todo este proceso injustamente para Él, para justificarnos a nosotros, para que nosotros, Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esta fue la acción de Dios. Este punto número 2, que es la acción de nuestra salvación. El propósito fue el amor. La acción fue que Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Vamos a entrar en el para qué. Para que todo aquel que en Él cree, y en esta tercera parte del versículo, para que todo aquel que en Él cree, aquí tenemos la condición. Aquí tenemos la condición. Y nosotros vamos a ver una y otra vez que se repite este patrón durante toda la Biblia. Son promesas que están conectadas a condiciones. Promesas que están conectadas a condiciones. Hay una condición para nuestra salvación. Esto es lo que nos deja ver, es que la cruz por sí sola no salva a nadie. Hay una teoría corriendo, una teoría teológica que yo creo que es muy incorrecta, y es la teología de la universalidad. La universalidad. Esta teoría lo que propone es que todos somos salvos por medio de la cruz por el simple hecho de que Jesucristo se entregó. Pero esa teoría y esa teología es descartada en la palabra numerosas veces, porque siempre hay una condición. Y en este versículo se nos establece la condición para nuestra salvación. La condición es que tiene que haber fe. Te lo voy a repetir. La condición para mi salvación es que tiene que haber fe. El versículo es claro. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Esa palabra creer. Esa palabra creer en el original griego lo que significa es que yo voy a pensar que esto es verdad. Eso es una creencia. Yo voy a pensar que esto es verdad. Yo voy a estar persuadido de esto. Yo voy a acreditar esto. Yo voy a poner mi confianza en este entendimiento. Eso es creer. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay muchísimas personas que reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero no han puesto su fe en Él, no han puesto su confianza en Él. Y el conocimiento de la cruz no salva a nadie. Tiene que haber una creencia en la cruz. Tiene que haber una fe en todo lo que la cruz implica para el hombre. Vamos a profundizar en esto. Mira, porque cuando Jesús menciona, nosotros estamos tomando Juan 3:16. Juan 3:16 no lo podemos tomar solito. Juan 3:16 es parte de una conversación que tuvo el Señor Jesucristo. Yo me estoy gozando esta palabra. ¿Alguien se está gozando esto conmigo? Juan 3:16 es parte de una conversación que tuvo Jesús con un hombre que se llama Nicodemo. Y vamos a estar profundizando en toda esta conversación durante los próximos mensajes, pero parte de lo que él le dijo en ese encuentro, que fue de lo que leímos al inicio de este mensaje, fue Juan 3:14. Parte de lo que Jesús le dijo a este hombre
en Juan 3:14 le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira lo que hace Jesús. Como excelente maestro y como excelente predicador, Jesús provee versículos de referencia de la propia palabra que él mismo escribió. Aleluya. Jesús, siendo el Logos, siendo el Verbo, siendo la palabra viva, él mismo, para explicar sus principios, utiliza versículos de referencia de la palabra que él mismo escribió. Y él está haciendo referencia, cuando él habla de la serpiente en el desierto, él está haciendo referencia a Números 21. Y te lo voy a leer. Números 21, versículo 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Te voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Ellos habían murmurado contra Dios y contra Moisés. Ellos fueron a donde Moisés y le reclamaron: ¿por qué tú nos sacaste de Egipto? ¿Por qué tú nos sacaste de Egipto y nos metiste en este desierto? En otras palabras, ellos estaban menospreciando la obra de Dios. Ellos estaban menospreciando el milagro de la libertad, el milagro de la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces estaban menospreciando la fe que los salvó. Estaban menospreciando al Dios que los sacó de la esclavitud para llevarlos por un camino hacia la tierra prometida. Que para nosotros en la iglesia esto hace una referencia, esto es una historia paralela al cristianismo. De la misma manera como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto mediante el sacrificio del cordero, asimismo Dios nos saca a nosotros de la esclavitud de nuestro pecado mediante el sacrificio del cordero de Dios, que quita yo siento a Dios aquí, que quita el pecado del mundo. Así que esto es una historia paralela. De la misma manera como el pueblo de Israel menospreció la obra redentora de Dios que los liberó a ellos de la esclavitud en Egipto, ellos entonces murmuraron, ellos se quejaron, ellos menospreciaron la obra de Dios, y a causa de eso dice la palabra que Dios envió serpientes al desierto y las serpientes los estaban picando y los estaban matando. Este es el efecto de la maldición que viene con la murmuración. Que Shakandai. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros murmuramos en contra de Dios, en contra del proceso de Dios, incluso en contra de los líderes que Dios pone. ¿Por qué? Porque ellos le estaban haciendo un reclamo a Moisés. Pero no me voy a meter por allí. El asunto es que ellos entonces van a donde Moisés y reconocen que fallaron, reconocen que pecaron. Y ellos le dicen a Moisés: ora a Dios, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En el versículo 8 de Números 21 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Así que esto está hablando Jesús en Juan 3:14, cuando él está teniendo esta conversación con Nicodemo, y él le dice a Nicodemo que de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sacó al pueblo de Israel en ese momento de la maldición en la cual ellos habían caído? Cuando ellos pusieron su mirada en lo que Moisés levantó en el desierto. Aleluya. De esa misma manera nosotros recibimos nuestra salvación cuando nosotros ponemos nuestras miradas en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestras miradas en Jesús para entender lo que Jesús hizo, para mirar su obra en la cruz del Calvario, su obra redentora, su gloriosa resurrección, su precioso Espíritu Santo que fue desatado sobre nosotros para que pudiéramos recibir poder, para nosotros poder cumplir con toda asignación en esta tierra. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, recibimos entonces la salvación ante todo lo que nos está picando en el desierto. ¿Qué tipo de fe es la que nos salva? ¿Qué tipo de fe es la que a nosotros nos salva? Santiago 21. Voy a traerte 2 versículos de referencia para explicarte esto. Porque nosotros podemos pensar que simplemente conocer, como yo les dije ahorita, hay muchas personas que conocen de la cruz, pero no entienden la cruz. Y si tú no tienes un entendimiento de una cosa, tú no puedes creer en esa cosa.
Tú puedes conocer una cosa a la distancia, pero si tú no tienes el entendimiento de esa cosa, yo no voy a poner mi confianza en algo que yo no entiendo. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Te lo voy a repetir. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, si tú crees, prove it. If you believe in Jesus Christ, prove it. Si tú crees en Jesucristo, pruébalo. ¿Cuál es la evidencia de tu fe? ¿Cuál es el fruto de tu fe? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dice la palabra que el primer y más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre toda cosa. Y si nosotros nos dejamos llevar por el modelo de Dios, Dios cuando ama a alguien, Él da para esa persona. Él le da bendición, Él le da de lo más valioso que Él tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, ¿qué es lo que le estás dando? Una palabra fuerte ahora mismo. Y prepárate, ponte el cinturón porque se va a apretar ya mismito, va a apretar. Esto va a apretar ya mismito porque necesitamos tener un conocimiento de lo que está implícito aquí. Si tú dices que amas a Dios, ¿qué le estás dando? ¿Cuál es la evidencia de tu amor por Cristo? ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Porque si tu fe no tiene obras, es muerta. Voy a dejar que eso marine allí un chispito. Ahora se me desconectan 2 o 3. Ahora empiezan a cocinar el almuerzo, ahora se van por ahí a buscar otras cosas que hacer. No. Pero amárrate bien, porque necesitamos entender estas cosas. Porque amor sin sacrificio no es amor. Amor sin nada para dar no es amor. ¿Cuál es la fe que nos salva? Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. El apóstol Pedro se levanta después de haber recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro se levanta empoderado en la llenura del Espíritu Santo. Se levanta y predica con un denuedo sobrenatural. Predica lo que en mi opinión es la mejor predicación que jamás se ha predicado. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta empoderado en el Espíritu Santo, ese sermón, ese discurso es lo más poderoso. Y dentro, cuando él termina de predicar, la gente que lo estaban escuchando le pidieron el llamado. Él no tuvo que hacer un llamado. Ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recibir esa salvación que tú estás hablando allí, Pedro? Y Pedro se levanta y dice estas palabras en Hechos 2:38. En Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. No me voy a meter por allí hoy porque el tema del bautismo del Espíritu lo vamos a tocar cuando estemos hablando acerca de lo que es la transformación y el crecimiento espiritual del creyente. Pero en cuanto a la salvación, ¿cuál es el tipo de fe que salva? Es una fe que mueve resultados, es una fe que produce resultados, es una fe que produce una evidencia. Por eso cuando Pedro se levanta, cuando ellos le preguntaron qué tenemos que hacer para recibir esta salvación, Pedro no les dijo solamente crean, Pedro les dijo arrepiéntanse. Le dijo: esta fe, si es real, va a producir un cambio en tu vida. ¿Qué? Shakanda ya sakate berekia sekite. Esta fe, si es real, si es verdadera, si es genuina, si es sincera, va a producir un cambio en tu vida.
Va a haber un cambio de dirección, ese arrepentimiento, metanoia. Yo estoy andando en esta dirección, pero yo voy a cambiar mi manera de pensar respecto a cómo yo estoy llevando mi vida. Y ahora, mediante el estudio de la palabra de Dios, yo voy a recibir una nueva información que me va a sacar a mí de mis opiniones personales. Y al salir de mis opiniones personales, yo voy a comenzar a tomar decisiones diferentes. Eso es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Si tú crees en Jesús, tiene que haber una evidencia. Algún tipo de evidencia tiene que haber de tu fe. Porque si no, es solamente conocimiento. Conocimiento sin transformación es solamente filosofía. Te lo voy a repetir. Conocimiento sin transformación es solamente filosofía. Solamente filosofía. Enriquecimiento intelectual. El enriquecimiento intelectual no salva a nadie. El conocimiento de la cruz no salva a nadie. Yo necesito entender la cruz y yo necesito internalizarla y recibir este sacrificio. ¿Por qué? Te lo voy a explicar ahora. La cuarta parte de este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ahora número 4, no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Así que tenemos, número 1, el propósito de la salvación, que es el amor. Tenemos número 2, la acción de la salvación, que fue la entrega de Dios de su Hijo, cuando dio a su Hijo. Tenemos número 3, la condición de nuestra salvación, que es creer, una fe real, una fe genuina. Y número 4, tenemos el riesgo. El riesgo, y en este caso es el riesgo de no creer, el riesgo de no recibir esta salvación. Por eso te digo que Juan 3:16 tiene todos los elementos de nuestra salvación. Esta cuarta parte, ya estoy terminando. Esta cuarta parte es el riesgo. Y no te preocupes que no voy a terminar con el riesgo, lo voy a terminar con una parte mucho más positiva que esta. Pero en esta parte, alguien que me escriba allí en los chats, el riesgo. Número 4, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que nos podemos perder. Siento la unción del Espíritu Santo aquí. El riesgo es que nos podemos perder. Es necesario que en este tiempo, ante todas las personas que están recibiendo la palabra del Evangelio, ante todas las personas, y si todavía tú no le has dado share a este video, te invito a que lo puedas hacer ahora, porque el mundo necesita entender que hay un riesgo. El mundo necesita entender que hay un riesgo. Hay un riesgo de tener religión solamente y no relación. Hay un riesgo de tener conocimiento solamente y no convicción. Hay un riesgo. Y el riesgo es que nos podemos perder. Lucas 16:22. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que tiene un versaje bien preciso, tiene un vocabulario bien claro. Lucas 16:22 dice: Jesús aquí enseñando con una parábola. Jesús era un maestro que enseñaba con las mejores estrategias, y él estaba enseñando en esta ocasión con una de sus únicas parábolas que eran muy efectivas. Lucas 16:22, Jesús enseñaba diciendo: resulta que murió el mendigo. Murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. No voy a leer la historia completa, la pueden buscar más adelante. Murió el rico y lo sepultaron. El versículo 23 continúa diciendo: en el infierno, en medio de sus tormentos. Hay muchas personas que no creen en el infierno. Jesús enseñó sobre el infierno. Estas son las palabras de Jesús. Jesús enseñó sobre el infierno. En la Reina Valera dice el Hades. Es lo mismo. El Hades es lo que los griegos entendían que era el infierno. Él estaba enseñándoles a ellos en un lenguaje que ellos lo podían entender. Yo te lo estoy enseñando en un lenguaje que tú lo puedes entender.
Versículo 23 dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que me refresque la lengua. Mira la imagen. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Necesitamos nosotros recibir esta imagen. Necesitamos entender el riesgo de no creer, el riesgo de no recibir a Jesucristo, el riesgo de no recibir la salvación, el riesgo de no entender esta salvación y lo que hizo Jesucristo, el riesgo de menospreciar a Cristo. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Santo Dios. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Yo necesito que tú entiendas esto, que ya después que nosotros estemos en ese lugar, y yo declaro que tú te libras de esto en el nombre poderoso de Jesús. Ya después que caiga una persona en ese lugar, hay un abismo entre medio y no hay manera de pasar al otro lado. Abraham dijo: hay un abismo aquí, de tal manera que nadie que está aquí puede pasar allá y nadie que está allá puede pasar aquí. No voy a desglosar más nada de esto por el asunto del tiempo, pero te invito porque hay mucha más información que Jesús da acerca del infierno en esa misma parábola en Lucas 16. En Lucas 16 Jesús da mucha información acerca de lo que es el infierno. ¿Cómo es la fe que nos salva a nosotros? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el proceso de la fe que nos libra a nosotros de este riesgo? Les dije que se aguantaran porque esta parte iba a apretar. Pero durante todo esto estamos hablando de la salvación por gracia, porque mientras estemos en la tierra de los vivientes hay esperanza para nosotros hoy. Si tú todavía no has profundizado, si tú no has entablado una relación con Jesús, tienes que tomar acción. Se ha predicado mucha palabra durante estas últimas semanas. Yo he visto muchos grandes ministros, gloria a Dios por toda la palabra de paz y la palabra de consuelo que se recibe. Pero necesitamos entender cómo es que esto funciona. ¿Cómo es que esto funciona? Romanos 5:1. Voy a entrar en un tema ahora que es necesario, este fundamento es necesario que lo entendamos y que lo recibamos, que lo entendamos y que lo recibamos en el corazón. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Aclara más adelante que es por fe y no por obras. En otras palabras, yo no me puedo ganar mi salvación. Gloria a Dios por eso, porque nadie se la puede ganar. Lamento romper tu burbujita. En estos días alguien comentó en una de las campañas que estoy corriendo en uno de mis negocios, que es una revista. Aprovecho para hacer el anuncio. Pueden ir buscando la página de Facebook de Revista Lo Esencial. Les invitamos a que le den like a la página. Les invitamos a que puedan, ahí publicamos artículos muy edificantes acerca de la fe, el liderazgo, etcétera. Y en una de las campañas que estuve corriendo, el artículo que estaba promocionando se titula ¿cuál es el propósito de mi vida? Y alguien comentó, yo no le contesté, pero alguien comentó: ser una mejor persona. Esa persona entendía, no leyó el artículo, no lo leyó. Esa persona entiende que el propósito de su vida es ser una mejor persona. Mi pregunta es: ser una mejor persona, número uno, ¿para qué? Y número dos, ¿según los parámetros de quién?
Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, si nosotros nos vamos a las Escrituras, la palabra tiene la ley de Dios. Para nosotros ganarlos la entrada al cielo por obras, tenemos que cumplir con la ley. Y no estamos hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos resumen la ley. Y me atrevo a decirte que en lo que va de la vida hemos quebrantado alguno o muchos o la mayoría de los 10 mandamientos, pero no se queda allí. Cuando nosotros nos metemos en Levítico, nosotros vamos a encontrar allí que son cientos de leyes, y si tú rompes una, las rompiste todas. Así que la fe, la fe lo que nos da a nosotros es un lugar en el cielo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que funciona esto? Esto es la doctrina de la justificación. Esto es la doctrina de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5:1. Romanos 5:8, un poquito más abajo lo detalla. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ahí es donde yo quiero llegar. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. La Nueva Versión Internacional dice que él entonces, por el precio que pagó por medio de su sangre, nosotros seremos salvados del castigo. Este es el riesgo. El riesgo es el castigo. El riesgo es que si yo me propongo tratar de ganarme el cielo por mis buenas obras, siempre me voy a quedar corto en el intento. Te lo voy a repetir. Si yo trato de ganarme el cielo por mis propias obras, siempre me voy a quedar corto en el intento. No hay manera. La ley existe para demostrarle al hombre que nosotros necesitamos a Dios. Que esta obra espiritual, esta obra de salvación, esta obra de propósito, no la podemos lograr sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Ese es el mensaje de la ley. El mensaje de la ley es: tú no puedes. Lamento romperte una burbujita allí. El mensaje de la ley es: tú no puedes cumplir con mis estándares. Tú tienes tus propias reglas, tú tienes tus propios estándares. Lamentablemente, el asunto de la eternidad no se rige según tus estándares, se rige según los míos. Ay. Así que la doctrina de la justificación, cuando hablamos de justificar, esta palabra justificar es un término legal, es un término que aplica a los tribunales. Ya estoy terminando el mensaje, no se me desconecte, no se me vaya nadie, se está poniendo un poquito pesado, pero esto es necesario que nosotros lo entendamos. Es necesario que nosotros lo entendamos. Oh, yo siento a Dios aquí. Es necesario que nosotros entendamos el proceso de la fe. ¿Cuál fue el proceso que Dios utilizó para salvarnos? La justificación. Justificar es un término de tribunales que lo que significa es cuando se declara que alguien es justo. En otras palabras, se declara que alguien no es culpable. Cuando tú te ves frente a en una sala de tribunal, cuando tú te ves frente a un juez y a ti se te está acusando de algo, acusación es lo contrario a justificación. Acusación, te lo voy a repetir. Acusación es el antónimo, es lo contrario a justificación. Acusar es lo contrario a justificar. Cuando nosotros nos vemos en un tribunal, yo tuve el privilegio de estar en unos cuantos tribunales. Tuve 3 años de probatoria por un caso legal. Y tuve el gran privilegio de compartir esta dinámica, de experimentarla, de vivirla. Es una experiencia única, no se la recomiendo a nadie. De tú verte frente a un juez y que a ti se te esté acusando de algo. El pueblo de Puerto Rico contra Héctor Alfredo Millán Martínez. Cuando a ti se te está acusando de algo, tú tienes que demostrar la evidencia para tratar de probar que tú no eres culpable. Justificar lo que significa es que alguien ha declarado que tú no eres culpable.
Alguien ha presentado evidencia para probar que tú no eres culpable. Y esto ocurre cuando aparece el culpable. Cuando aparece alguien que asume la responsabilidad por el acto por el cual se te está acusando. Te lo voy a repetir. Cuando alguien se levanta con una evidencia para probar que alguien está asumiendo la responsabilidad ante el acto por el cual a ti se te está acusando, entonces los cargos en tu contra se caen. No necesariamente significa que eres inocente. Y esta es la maravilla de esto. Aquí es donde nosotros vemos la gracia de Dios. Porque esto no significa que seamos inocentes. Significa que alguien asumió la responsabilidad por mí. Siento a Dios aquí. Esto es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es un intercambio de posiciones, donde Cristo en la cruz del Calvario tomó el lugar que a ti te correspondía, tomó el lugar que a mí me correspondía, por cuanto todos pecamos. Y eso lo dice Romanos 6:22. Dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:22. Tiene que haber, de la manera en como Dios estableció el sistema, es un sistema justo. El sistema justo de Dios lo que significa es que cuando hay una falla, alguien tiene que pagar. Por eso en la ley, no me quiero meter demasiado allí, por eso utilicé los versículos de Romanos, porque Romanos le habla a los gentiles. Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos nos habla a nosotros los gentiles que no somos judíos. Pero esto hace una referencia, no me voy a extender en esto, pero esto hace una referencia a la manera de Dios obrar desde el Antiguo Testamento con los judíos. Cada vez que había un pecado, la cabeza de familia en ese lugar tenía que irse preparando, porque cuando llegara el día del sacrificio de expiación, él tenía que llevar su sacrificio, él tenía que llevar su animal, él tenía que llevar su cordero al tabernáculo para que el sacerdote pusiera su mano sobre ese cordero, simbólicamente haciendo un traspaso de los pecados de esa casa sobre este cordero que sería sacrificado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar las consecuencias de este pecado, de esta falla. Pecado lo que significa es infracción de ley. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios que se entregó como cordero al matadero sin quejarse. A él no lo asesinaron, él se entregó. Jesús mismo lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Este es el amor de Dios. Esto es la gracia de Jesucristo. Cuando Dios me da a mí el perdón que yo no merezco, para librarme a mí de un peligro inminente, que si yo no tomo acción, me voy a encontrar en el riesgo que acabamos de presentar, en este lugar de tormento, en este lugar de fuego. Si yo no tomo acción, si yo no respondo al llamado de Dios, me puedo perder. Jesús se lo está diciendo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, por amor a Cristo cree, por amor a Cristo levanta tu fe, por amor a Cristo recibe este sacrificio de la cruz del Calvario, recibe este milagro, recibe esta invitación que el Señor te hace con una fe real y genuina ante un riesgo posible, un riesgo real, que nos podemos perder. Tenemos que tomar esto en serio. Esto es algo serio, iglesia. Tenemos que tomar esto en serio. Y Jesús lo que nos ofrece a nosotros es una justificación por medio de la fe, que cuando yo creo en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, con una fe real, con una fe arrepentida, que a mí me mueve a seguir a Cristo, a seguir el rumbo de la vida que yo estaba llevando, y ahora yo voy a cambiar el rumbo de mi vida para yo seguir a Jesús, tomar mi cruz cada día y a seguirle. De momento dice la palabra que yo puedo ser justificado. Significa que ante este tribunal el juez se levanta y dice: tú, con todo lo que tú hiciste,
con todas las maldades que tú hiciste, con todo el daño que tú le hiciste a la gente que tú le hiciste daño, con todos los males, con todos los pecados, con todas las veces que tú me diste la espalda, yo voy a declarar que tú no eres culpable. Yo voy a declarar sobre ti que tú no eres culpable. ¿Por qué? Porque se ha levantado alguien en tu lugar. Aleluya. Se ha levantado alguien en tu lugar. Se ha levantado alguien que ha asumido la responsabilidad. Se ha levantado alguien que ha pagado el precio por ti. Se ha levantado a alguien que ha tomado el lugar que a ti te correspondía. El lugar de tu castigo fue sobre él. Fue sobre Cristo. Fue sobre Cristo. Fue sobre Cristo. Oh, gloria a Dios. Esta es la doctrina de la justificación. Que nosotros, siendo justificados por fe, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierro con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es la condición, no se pierda, que es el riesgo, mas tenga vida eterna, que es el destino. Este es el quinto punto, el último punto, la última parte del versículo Juan 3:16. Con esto voy a cerrar. Mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere para ti. Este es el destino deseado de Dios para ti. Te lo voy a repetir. Este es el destino deseado de Dios para ti. Que tú tengas vida eterna. Que tú tengas vida eterna. Vida eterna significa que este encuentro que nosotros tenemos con el Señor, esto es desde hoy hasta la eternidad. Te lo voy a repetir, es desde hoy hasta la eternidad. Y Dios ve la eternidad de una manera muy diferente a como nosotros la vemos. Y te lo voy a presentar en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Muchas personas le tienen miedo a Apocalipsis. No le tengas miedo. Apocalipsis es un libro de promesas. Apocalipsis, te lo voy a repetir. Apocalipsis es un libro profético de promesas. Al final de la historia ganamos. Te lo voy a repetir. Apocalipsis lo que nos revela es el final de la historia. Y al final de la historia ganamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, oh gloria a Dios, descender del cielo de Dios. ¿De dónde descendió? De Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo lo que significa es un lugar de reunión. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. Dios morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí se pone bien bueno. En el versículo 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo necesito que tú entiendas el cielo. Yo necesito que tú entiendas lo que Dios tiene para ti preparado en la eternidad. Recibe esto, iglesia. Este es el destino deseado por Dios para ti. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. Aleluya. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Te lo voy a repetir una vez más. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Hecho
está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Este es el destino deseado por Dios para nosotros. Esta es la vida eterna. Este es el mayor de los milagros que nosotros podamos recibir. El mayor de los milagros no es una sanidad física. Gloria a Dios por las sanidades. El mayor de los milagros no es la unción, no es el denuedo, no es el empoderamiento, no es que Dios restaure mi casa, no. El mayor de los milagros es que un pecador como yo pueda recibir una herencia celestial tan perfecta. Este es el destino. Este es el destino. De esto, iglesia, se trata nuestra salvación. De esto se trata nuestra salvación. Hay un propósito, que es el amor. Hay una acción, que fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo por el Padre. Hay una condición, que es creer con una fe real, con una fe con evidencia. Hay un riesgo, que es perdernos en el infierno. Y hay un destino deseado por Dios, que es la vida eterna. Esto es nuestra salvación. Es por gracia. No la merecemos, pero a Dios le ha placido ofrecerla a nosotros por amor. Dios te puede consolar, pero el consuelo es un efecto secundario de la salvación. Te lo voy a repetir. Hay muchas bendiciones, hay muchas cosas que Dios puede hacer por nosotros, pero todo se desprende de este primer encuentro. Dios te puede consolar, pero el consuelo es solo un efecto secundario de nuestra salvación. Dios te puede dar paz, pero la paz es solo un efecto secundario de nuestra salvación. Dios te puede bendecir, pero la bendición es solo un efecto secundario de nuestra salvación. Dios puede derramar sobre ti favor para provocar grandes milagros, restauración, sanidades en tu vida, aceleramiento, prosperidad, todas estas cosas, pero el favor de Dios es solo un efecto secundario de la salvación. Volver a la salvación es volver al fundamento, es volver al primer encuentro que tuvimos con el Señor, y es necesario que podamos entender la doctrina de la salvación con todos sus elementos que los acabamos de presentar aquí, unos elementos fundamentales que están contenidos aquí en Juan 3:16. Necesitamos volver al fundamento, necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver a la gracia, necesitamos volver a entender todo esto. Amén, amén, amén. Así que voy a cerrar este mensaje con un llamado de salvación. Les voy a pedir que nadie se desconecte, por favor. Y vuelvo y te enfatizo, si todavía no le has dado share a este mensaje, este es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita la salvación que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Discúlpeme, siento a Dios aquí. El mundo necesita la salvación que solamente encontramos en Cristo Jesús. Así que si todavía no le has dado share a este mensaje, aprovecha y hazlo ahora, porque yo voy a comenzar a orar ahora mismo para darle una oportunidad a las personas de que puedan recibir esta salvación. Si estás aquí conmigo y tú sientes que Dios te ha tocado, que Dios te ha hablado, y tú sientes que tú necesitas una relación más cercana con el Señor Jesucristo. A lo mejor tú estás aquí conectado, a lo mejor te convertiste hace tiempo, pero estás apartado. A lo mejor has perdido la esencia del evangelio, a lo mejor has perdido el sentido en tu relación con el Señor. Este es el tiempo para renovar votos con el Señor también. Repite esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Yo reconozco que tú eres Dios y que tú enviaste a tu Hijo
a morir en la cruz por el perdón de mis pecados, y que resucitó y que está a la diestra del Padre, y en ti yo tengo vida nueva. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Espíritu Santo hoy, ahora, para yo vivir la vida que tú quieres para mí, desde hoy hasta la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.